Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Es para mí un privilegio el poder estar aquí compartiéndote algo que Dios ha hablado a mi vida. Y el tema del día de hoy le titulé Construyendo el futuro. Y vamos a ver una historia bíblica que estoy seguro que en más de una ocasión tú ya la has escuchado, y es acerca del hombre sabio y el hombre necio. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 7, de los versículos 24 al 27, y te lo voy a leer para que te ilustre un poco, ¿vale? Lo leo en la versión Nueva Biblia Viva y dice así: Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Mateo 7, 24 al 27. Wow, qué impactante historia. Y quiero empezar con una frase que quiero decirte, que es que las decisiones que tomes van a definir tu futuro. Así que tienes que ser sabio en qué decisiones vas a tomar para el futuro. Y es que estos dos hombres tenían un propósito. Los dos querían construir una nueva casa. Sin embargo, tomaron distintas decisiones acerca del lugar donde lo iban a construir. Uno lo construyó sobre la roca, sobre una base sólida, una base firme. El otro sobre la arena. Y sabemos que lamentablemente esta casa pues cayó porque no la construyó sobre una base sólida. Nuestras decisiones que tomemos van a definir nuestro futuro, como lo definió la de estos dos hombres. Entonces, ¿qué podemos hacer para tomar buenas decisiones? Bueno, hay unas claves, y la primera clave es escuchar la voz de Dios. Pareciera sencillo, pero no lo es. Jesús muchas veces en sus parábolas dio muchas referencias acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. Muchas veces dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Incluso si nos vamos en el Antiguo Testamento, Dios a través de sus profetas dijo que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no escuchó la voz de Dios. Entonces es importante escuchar. Mucha gente se está perdiendo actualmente en el mundo porque nunca ha escuchado de Dios. No hace caso a la voz de Dios. Y ahora me vas a preguntar, entonces, ¿cómo voy a escuchar yo de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a oírlo? Y bueno, nuestra fuente por excelencia es la Biblia. Y es que ahí Dios ya dejó todo escrito. Y muchas veces, a veces pareciera que vivimos cosas únicas y que jamás no hay una solución para eso. ¿Cómo vamos a pasar? No sabemos cómo tomar decisiones, pero todo está en la Biblia. Dios ya lo dejó escrito y nosotros tenemos que ir a la Biblia para escuchar la voz de Dios, para entender la voluntad de Dios. Y a veces preguntamos cosas tan obvias y le decimos: esto es malo, esto es pecado, estoy mal tomando esta decisión. Bueno, tenemos que ir a la Biblia y la Biblia nos va a dar una respuesta acerca de las decisiones que debemos de tomar. Si tomamos en cuenta lo que dice ahí, pues empezaremos a tener una vida mejor, porque entonces haremos caso a la voz de Dios. Otra manera de escuchar la voz de Dios, y yo creo que esta es muy obvia y no tenemos excusa, es el Espíritu Santo. Cuando estás a punto de cometer algo malo, estás a punto de cometer un pecado o de tomar una mala decisión y empiezas a sentir algo en tu corazón, es el Espíritu Santo, que a veces te dice no lo hagas. Pero a veces, ¿qué haces? A lo mejor muchas veces sí es como de, bueno, está bien, voy a hacer caso, Dios no quiere que lo haga. Pero muchas veces no. Muchas veces sabes que está mal lo que estás haciendo y aún así lo haces. Y entonces es ahí el problema, que a veces no escuchamos la voz de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Otra manera es a través de consejos. A veces Dios utiliza a nuestros pastores, a nuestros líderes,
De hecho, Dios los ha puesto enfrente de nosotros porque ellos nos dan consejos, ellos nos guían. A veces vas y le pides un consejo y ellos te lo dan y a veces no lo realizas y vas y cometes una mala decisión. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta el consejo. Yo me imagino a lo mejor a personas que le decían a este hombre, no construyes ahí porque tu casa se va a caer. Pero no, él quería construirlo en ese lugar sobre la arena y el resultado ya lo sabemos. Debemos de ser sensibles cuando Dios habla a través de otras personas. Y a veces no nos gusta el consejo, a veces decimos no, pero es importante que sigamos el consejo porque a veces Dios habla a través de otras personas a nuestra vida. Ahora todo está muy padre, escuchar la voz de Dios, pero ¿sabes? De nada sirve solamente escuchar si no lo ponemos en práctica. Y hay un versículo en Santiago que a mí me gusta mucho y dice así, es 1 de Santiago 2:25. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira a su cara en un espejo y cuando se va se olvida de cómo era. Primera de Santiago 22:25 en la versión Nueva Biblia Viva. Y es que a veces el cristiano está tan convencido de la palabra, pero nunca la pone en práctica. Inclusive hasta se consideran expertos, ¿no? Pero en la vida real, en la acción, si no ponemos en práctica, si no pones en práctica la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. Yo tenía un compañero en CCH que nunca entraba a clases, por alguna razón nunca entraba. Y me acuerdo que siempre le decíamos, oye, tienes que entrar a clases porque pues tienes que pensar en tu futuro, tienes que terminar el CCH. Y él se convencía tanto que le creíamos porque decía, no, sí, a partir de mañana ya le voy a echar ganas, ya voy a ir a la escuela, voy a cumplir con todas mis tareas, mis trabajos, con mis responsabilidades. Y estaba tan convencido, pero al otro día simplemente no lo hacía y volvía a lo mismo. No se presentaba, no hacía sus tareas, no cumplía con sus responsabilidades. Y volvíamos a hablar con él y otra vez decía, no, sí, mañana es el día de ponerme las pilas, de echarle ganas, de ir con todo. Y volvía a pasar lo mismo. Y así, se convencía pero no lo aplicaba a su vida. Y a veces así es el cristiano. A veces hasta le predicamos a otras personas de lo que deben hacer, pero nosotros no lo aplicamos a nuestra vida. Tenemos que ser congruentes entre lo que escuchamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. ¿Y por qué es importante? Porque la prueba va a venir. La prueba es inevitable. Ni Jesús se libró de pasar por pruebas y tentaciones. En nuestra historia que acabamos de leer lo reflejamos en la tormenta. Ellos no podían evitar la tormenta iba a venir. Sin embargo, el que construyó su casa sobre una base sólida, a lo mejor sí le dio miedo, porque inclusive pues una tormenta, pues no sé, te genera cierto temor. Pero sin embargo, yo lo imagino que estaba confiado en que su casa iba a aguantar esa tormenta, no iba a caer, porque estuvo sobre una base sólida. Hay dos posibles escenarios, y es uno aprobar la prueba y producir firmeza, como la pasó la casa del hombre sabio, y lo vemos en Santiago 1, 2, 4, y dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos, inmaduros, sin que les falte nada. Santiago 1, 2, 4 en la versión Nueva Biblia Viva. Lo que me gusta de este versículo es que dice que les dé gran alegría cuando pasen por pruebas. Y yo me imagino al hombre cuando terminó la tormenta agradecido ante Dios y feliz porque su casa no se había caído. La versión Reina Valera dice que les dé gozo. Y esto, la prueba producirá paciencia. Un hombre que pasó la prueba y terminó siendo victorioso. Sin embargo, el otro escenario
es de que puede ser que no pases la prueba, la desapruebas. Y entonces, ¿qué pasa? A veces cuando no pasas una prueba, abandonas tu propósito, abandonas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si estás en un ministerio, a veces dejas el ministerio, a veces te alejas de Dios. Y es triste que hemos conocido hermanos que vino una prueba, no la pasaron, no tenían una base sólida y se fueron de la iglesia. Y jamás volvimos a saber de su vida. Es muy triste. Y a lo mejor tú te encuentras pasando por una prueba. Estamos en tiempos complicados, tiempos de COVID. O a lo mejor ya la pasaste. ¿Y cuál es o cuál fue tu situación? Tal vez aprobaste la prueba. Eso significa que tú estabas sobre una base sólida, construiste tu casa en una base sólida y obedeciste a la voz de Jesús. Sin embargo, si no fue así y no la pasaste, quiere decir que no construiste sobre una base sólida y probablemente no escuchaste a la voz de Dios. Ahora, si estás en este último caso, ¿qué es lo que debes hacer? Pues la clave es volver al principio y construir sobre una base sólida. ¿Te imaginas al hombre que se le cayó su casa? No creo que se haya ido a vivir a una cueva o a vivir a la intemperie. Tuvo que volver a construir otra casa. Y a lo mejor le costó el doble de trabajo tener que volver a construir y ahora sobre una base sólida. Sin embargo, tenía que hacerlo porque tenía donde vivir. Tienes que retomar tu propósito. Si fallaste, si no construiste sobre una base sólida tu propósito, tienes que retomarlo y volverlo a hacer. Ahora en una base sólida, ahora obedeciendo la voz de Jesús, tomando en cuenta su voluntad, estudiando, tomando buenas decisiones. Pero no abandones tu propósito, retómalo. Lo peor que puedes hacer es dejar todo y alejarte de Dios, y alejarte de tus sueños, de tus metas. Eso sería lo peor que puedes hacer. Y tristemente hay personas que lo hacen, personas que les fue mal y dejan todo. Y no se vuelve a saber nada más de ellos. Que tu vida no sea que te digan que murió a los 35, solo que lo enterraron a los 70 porque no hizo nada, porque no cumplió sus propósitos, no cumplió sus metas. Levántate, despabilate y empieza de nuevo a construir tu casa sobre una base sólida. El área en la que a mí me gusta trabajar es mucho con los jóvenes y lo que les decimos a los jóvenes es que ellos tengan propósitos, que tengan metas, pero sobre todo que lo construyan en base a Dios, que ellos las decisiones que tomen siempre tengan en cuenta a Dios en su vida, porque es lo más importante. Que ellos sean jóvenes emprendedores, que sean gente preparada, que estén una carrera, que sean abogados, médicos, doctores, ingenieros, que sigan adelante. Y también que sean emprendedores, que emprendan un negocio, que, ¿por qué no?, sean pastores, evangelistas, ministros, que todos sean conforme a la voluntad de Dios en sus vidas, pero que continúen, que tengan una base sólida. Y a mí me preocupa mucho que jóvenes ahora estén sin propósito. Pareciera que llegan a los 16, 18 años y su más grande anhelo es casarse. Parece como que se les está yendo el tren a esa edad. Y no es así. Y eso es porque no tienen un propósito. Y a veces llegan a los 25, 26, 27 años, ya con 3 hijos, y sienten que su vida no ha sido como ellos querían. Y es porque no construyeron su futuro sobre una base sólida. A lo mejor tú estás en esa situación. Dices, es que mi futuro se me fue. Y te sientes frustrado. A veces llega frustración. Sin embargo, tienen que levantarse y volver a construir su futuro sobre una base sólida. ¿Sabes? Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para actuar, nunca es tarde para cumplir nuestro propósito. Construye tu futuro sobre una base sólida y espera las pruebas, porque sabemos que inevitablemente van a venir. Sin embargo, vas a salir victorioso. Confía en Dios, confía en lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces nos cuesta entender a veces lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces no te has cuestionado, no? Pero ¿será que esto es lo que tengo que hacer? Sí, si lo dice Dios, es lo que tenemos que hacer. Porque a veces queremos actuar conforme a lo que nosotros creemos, conforme a lo que queremos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Dios dice en su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No pongas tu mirada, no pongas tu pensamiento en tu corazón, sino ponlo en los propósitos de Dios.
ponlo en lo que Dios dice, ponlo en la voluntad de Dios y tendrás éxito. Y cuando venga la prueba saldrás victorioso. Vamos a hacer una oración. Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú has hablado a nuestra vida, que tú has hablado a nuestro corazón. Ponemos delante de ti todas nuestras metas, nuestros propósitos, ponemos delante de ti nuestro futuro, queremos hacer tu voluntad y obedecerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.